de haber vivido una vida religiosa, comenzó a vivir una vida para Dios por su gracia. Y como el Señor le dijo, serás instrumento para llevar el Evangelio a muchas vidas. Y así fue. Vemos que después de estudiar las Escrituras, crecer como cristiano en una iglesia predominantemente gentil, de la que hablamos en la mañana, la iglesia de Antioquía, Pablo había llegado a ser el principal embajador de las buenas noticias al mundo, entre Jerusalén y Roma. Había logrado todo lo que había esperado en los territorios sometidos al imperio. El apóstol deseaba llevar el evangelio a todos los que vivían en la región romanizada y sin embargo todavía bárbara de España. Pero eso vendría después de Roma. Este hombre de Dios, al ministrar en cada lugar, siempre tenía la mirada puesta en el horizonte, más allá del cual había personas que necesitaban oír las buenas nuevas. Había conocido al Cristo vivo, Él le había transformado, le había dado un propósito para el cual vivir, y a partir de aquel momento Jesucristo sería la razón por la cual Pablo existiría. Y con una pasión extraordinaria estuvo proclamando el Evangelio. Era un hombre que había conocido al Cristo vivo y a ese Cristo proclamaba. Nosotros estamos llamados de parte de Dios a ser sus embajadores a un mundo en oscuridad. Y tenemos ese llamado de proclamar su palabra a toda persona que Dios pone en nuestro camino. Y qué bueno sería que aprendiéramos a hacerlo como el apóstol Pablo, con esa misma pasión, con ese mismo fervor, con ese mismo poder. Quiero que consideremos esa pasión que tenía Pablo por el Evangelio, considerando o observando en primer lugar estas tres afirmaciones apasionadas que él hace. Él sigue adelante con su misión de proclamar el Evangelio con mayor dedicación y expresó esa pasión en tres declaraciones. Tres declaraciones que me gustaría que juntos meditemos en ellas. En primer lugar dice Pablo, estoy en deuda. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Bueno, él estaba diciendo, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Él revela que tenía una deuda con todos los hombres. ¿En qué consistía esa deuda? Bueno, hay más de una clase de deuda. Por ejemplo, la deuda más conocida es cuando usted va a un banco y pide un préstamo, ¿verdad? Usted está endeudado con ese banco. ¿Hasta cuándo? Hasta que pague la deuda, el préstamo. La deuda de Pablo era de otra clase. Piense por un momento que alguien me dé dinero para que yo se lo entregue a otra persona. Estoy en deuda con la persona que me entregó ese dinero y estoy en deuda con la persona a la que tengo que entregarse. O sea, soy deudor de ambos. Pablo lo que estaba diciendo era, se me han entregado las buenas noticias del Evangelio, del Salvador, y ahora tengo una responsabilidad, tengo una deuda que pagar. ¿Cuál era esa deuda? Pasar esa buena noticia a otras personas. Él sabía que como el Evangelio había funcionado en su vida, podía funcionar en la vida de otros. Usted no puede esperar que una persona que no conoce a Cristo le hable de Cristo a otros. Usted no puede hablar con pasión de algo que usted no conoce, que no ha experimentado. Por eso Pablo podía hablar con esa autoridad. Tenía una religión, pero no tenía un Salvador. Ahora tenía un Salvador y tenía la responsabilidad de compartirlo con todas las personas. Ahora es importante que pensemos esto. Esta deuda no tenía nada que ver con la salvación de Pablo.
Pablo no se consideraba deudor debido a que le debiera al Señor algo a cambio de la vida eterna. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo. Es por gracia. No es por obras. Sí costó, pero no a nosotros. ¿A quién le costó? Al Señor. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Fue extraordinariamente costosa. No a nosotros. A nosotros llega por gracia. Ahora, ¿en qué sentido estaba Pablo en deuda con Dios? Bueno, en el sentido de que Dios lo había llamado a proclamar su palabra. Y si esa sí era una deuda que tenía, una gran responsabilidad por la suerte de sus semejantes, la mayoría de los cuales vivían en una oscuridad espiritual, tal y como él había vivido cuando perseguía a los cristianos. Y ahora él tenía la responsabilidad de obedecer a ese llamado de Dios. Aquí él dice, y luego leo de nuevo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. La palabra que se traduce no griegos es la palabra bárbaros. ¿Qué eran los bárbaros? Bueno, no se está refiriendo a salvajes con ojos desorbitados, personas brutales e incivilizados, sino a aquellos que todavía no habían adquirido la cultura de Roma. O sea, aquellas personas que vivían detrás de las fronteras del Imperio Romano. Los romanos se la aplicaban a todo el que no había sido romanizado, porque los romanos veían a estas personas como rústicos e ignorantes. Y el uso del término de Pablo para estos no romanizados no significaba que él los consideraba inferiores, sino estaba enfatizando que su deuda o su compromiso de compartir la verdad de Dios era con todos los hombres, con todas las personas, tal como el Señor nos mandó a nosotros como iglesia, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio a toda criatura. Dice la palabra, a toda criatura. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios tiene un corazón dispuesto para recibir a cualquiera que venga a Él. Pero hay una parte que el hombre debe hacer y es venir a Él, creer. Pablo estaba claro en su responsabilidad y en su deuda. Una deuda con Dios, obediencia a su llamamiento, y una deuda con el hombre, llevarle el Evangelio. En segundo lugar, dice él, mi gran anhelo, mi gran deseo es predicar el Evangelio. Verso 15. Así que en cuanto a mí, pronto, o sea, dispuesto, estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, la disposición de Pablo era permanente. Para él el evangelismo no era algo ocasional, sino un estilo de vida, una razón por la cual vivía. Con cada persona que se cruzaba, le llevaba la palabra. Y esa pasión ardía tanto porque él acababa de encontrar una ruta de escape semejante a la que uno puede encontrar en un inmenso rascacielos que se incendia y usted está dentro. Y de pronto encuentra esa ruta y usted sabe que por ahí puede escapar y mira a los demás y comienza a decirles, por aquí hay un camino, bajen por la escalera, esa es la salida. En otras palabras, les estoy describiendo lo que es evangelizar. Usted ha encontrado algo que ha funcionado en su vida, que vale la pena, algo por lo cual vale la pena vivir y vale la pena morir. ¿Y entonces qué?
quiere que otros conozcan lo mismo. No podemos decir que somos cristianos y no interesarnos por aquellos que amamos. Entonces, ¿hasta qué punto yo creo que es cierto que el Evangelio funciona? ¿Hasta qué punto yo he conocido esa realidad? Que no siento pasión, que no hay inquietud en mi vida, porque aquellas personas que amo conozcan al Señor. Observen la vida de Pablo. Estuvo marcada por 2 décadas de luchas con el hambre, la sed, los naufragios, robos, azotes, prisiones, varios apedreamientos. Incluso después de ver el éxito de sus esfuerzos y ver al imperio salpicado con comunidades de creyentes que prosperaban, seguía anhelando cumplir su llamado, llevando el Evangelio a diferentes lugares. La obediencia le costó, pero él se mantuvo firme. Él perseveró. ¿Qué es lo que puede hacer que un hombre siga adelante contra viento y marea? Bueno, la realidad de haber experimentado algo tan extraordinario como es conocer a Jesús. Él dice, estoy en deuda y en mi corazón hay un gran anhelo. Estoy dispuesto. Esto me hace recordar las palabras que después dijera él a Timoteo. ¿Recuerdan? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, estar siempre dispuesto a hablarle a otras personas. En tercer lugar dice que no se avergonzaba. Esa es la tercera declaración. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. O sea, era un hombre que no se dejaba amilanar por el miedo, el temor a lo que otros pudieran pensar. Y lo hace por 2 razones. 2 razones que destacan lo que es el Evangelio. ¿Cuáles son? Primero, dice que es poder de Dios para salvación. Ahora, una persona no se va a apropiar de la salvación hasta que no entiende que está condenado. La gente hoy en día vive de espaldas a Dios. Y lo doloroso es que la gran mayoría se cree que no necesita de Dios. Algunos se creen que son buenos. Y cuando escuchan la palabra pecador, no piensan que es para ellos. La Biblia dice que todo hombre es pecador y que la paga por el pecado es muerte. No solamente la muerte cuando lleguemos al final de nuestra existencia, sino peor todavía la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios en el infierno. Ahora, una persona no va a entender esto hasta que no reconoce la realidad del pecado en su vida. Pero cuando uno la reconoce y escucha la verdad de que hay un remedio para ese mal llamado pecado y cree en él, entonces ocurre lo que dice Pablo, se manifiesta el poder de Dios. Un poder que transforma, un poder que hace nueva todas las cosas, un poder que describe la Biblia cuando dice, si alguno está en Cristo, el Evangelio es esperanza para aquellos que no tienen esperanza. El Evangelio es una oportunidad para aquellos que creen o han creído que perdieron todas las oportunidades, que llegaron al final. No, con Dios siempre hay una oportunidad. Ahora la cuestión es que el hombre debe estar dispuesto a creer. A creer. Dice él, el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es la respuesta al gran mal que aqueja al hombre. Y como dije, es pecado, es el pecado, pero la solución es creer en lo que Jesucristo hizo por uno.
Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta medicina es 100% efectiva en todo aquel que se la tome. El hombre tiene que hacer la decisión de apropiarse de ella. Creer. Ahora resulta difícil porque es tan sencillo a su vez el Evangelio. Es la buena noticia de que no depende de nosotros. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestras buenas acciones, sino por lo que Dios ha hecho. Y cuando yo creo que Cristo no solo murió en la cruz, sino que murió en la cruz por mí, ese poder de Dios comienza a obrar en mi vida y me transforma. Me va haciendo una nueva persona. Y dice la segunda razón por la que no se avergonzaba del Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El mal, la enfermedad es el pecado. La buena salud es la justicia. El pecado es desobediencia, rebelión contra Dios. El pecado es una ofensa contra un Dios santo. Sin embargo, Jesucristo vino y murió en nuestro lugar. Y al hacerlo, Dios nos mira a través del sacrificio de Jesucristo. Y la buena noticia es que Dios nos declara justos. Allí en Romanos capítulo 5, verso 1, dice la palabra de Dios: justificado pues por la fe. Justificado pues por la fe. ¿Qué quiere decir justificados? Que somos declarados justos, que Dios nos ve como justos. No es que seamos justos en nosotros mismos, sino que somos justos en Jesucristo. Y esta justificación, ¿cuándo la alcanzamos? Cuando creemos. Entonces sucede que tenemos paz con Dios. Recuerden que el hombre está separado de Dios. El pecado nos ha enemistado con Dios. Y el primer resultado de la justificación es que esa guerra entre Dios y el pecador termina para siempre. La palabra dice en Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. Colosenses capítulo 1, versos 21 y 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La fe es el medio para apropiarnos de la justicia de Dios. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Son tres declaraciones apasionadas de Pablo. Quiero recordárselas nuevamente. Primero, dice él: tengo una deuda. Segundo, tengo un gran anhelo: predicar el Evangelio. Y tercero, no me avergüenzo de ese Evangelio. Piénselo ahora de esta manera: lo que es bueno para Pablo es bueno también para nosotros. Vamos a aplicar estas verdades a nuestras vidas. En primer lugar, todos tenemos una deuda. Y vuelvo a repetir, no una deuda relacionada con la salvación, no podemos pagarla, sino una deuda de obediencia. Todos tenemos un llamado a proclamar la buena noticia a todas las personas. No se trata de un día decir: voy a salir y hablarle a 2 o 3 personas. Es que lo implementemos tanto en nuestra vida que sea natural. Compartir la buena noticia. Nosotros tenemos la obligación de hacer saber a otros
lo que Dios ha hecho por ellos. El mundo debe conocerlo. Esa es la única esperanza que queda para no solo la sociedad norteamericana, sino el mundo entero. Hay una película titulada Salvando al Soldado Ryan, creo que es así, ¿no? Es una película perturbadoramente gráfica. Cuenta una historia apasionante del rescate de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de hombres salen a rescatarle y uno por uno los miembros de esa brigada mueren, sacrificados por la vida de este soldado llamado James Ryan. Finalmente, herido mortalmente y próximo a morir, el jefe de este grupo, el jefe de brigada, hace que el joven se acerque y le dice: hazte merecedor de esto. O sea, hombres habían dado la vida para salvarle, y él tenía ahora un endeudamiento que engendraría semejante sacrificio. Le debía la vida a aquellas personas que le habían rescatado. Esa era la deuda que sentía Pablo. Cristo había sido su Salvador, era su Salvador, se había sacrificado por él, y ahora él tenía la deuda de compartir esa buena noticia. Ahora el sacrificio de Jesucristo no fue solo por Pablo, fue por todos nosotros. Tenemos una deuda también, hermanos, una deuda que debemos saldar mientras estemos en esta tierra, mientras estemos vivos. Ahora que podemos, porque en el cielo no lo haremos. Evangelizar es algo que solo se puede hacer aquí en la tierra, con todas las personas que el Señor pone en nuestro camino y que no llegan a nosotros de casualidad. ¿Se ha puesto usted a pensar que usted puede ser la única oportunidad que tenga esa persona que le conoce de escuchar de Dios? Creo que si reflexionamos en eso, dejaríamos de ser tan indiferentes a veces. En segundo lugar, decía Pablo, mi gran anhelo. La gracia lo motivaba a actuar. Todo lo que hemos conocido la gracia, algo que no podemos entender, porque es un favor que Dios ha extendido a nuestras vidas sin nosotros merecer. Y como he dicho otras veces, no es algo para entenderla, porque no se puede entender. Es para recibirla. Entonces, no podemos permanecer ociosos. Tenemos que hacer algo por los demás. Y en tercer lugar, Pablo decía, no me avergüenzo. Vamos a decirlo de una manera clara. El Evangelio es locura para los que se pierden, ¿verdad? La vida cristiana es motivo de burlas y rechazos para la mayoría de la gente. Esto llega a que algunos intenten mantener escondido lo que tienen. Y es curioso porque hoy la gente no se avergüenza de decir lo que son, de proclamarlo a los cuatro vientos. ¿Cómo nos vamos a avergonzar nosotros de un evangelio que ha transformado nuestra vida? Pablo estuvo dispuesto a pagar el precio, y un precio por obedecer. De ser un perseguidor, se convirtió en un perseguido. No fue un buen negocio desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque desde el punto de vista humano se convirtió en un perdedor. Siendo un ganador, se convierte en un perdedor. Siendo un perseguidor, se convierte en un perseguido. Pero así funcionan las cosas en el reino de Dios. A veces o tenemos que perder desde el punto de vista humano para ganar. El Señor lo dijo.
El que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿Verdad? Y también dijo, ¿qué sirve que el hombre gane el mundo entero y pierda su alma? De nada sirven los éxitos que una persona sea capaz de obtener en este mundo, los grandes logros, entre comillas, si al final va al infierno. Qué mal negocio. Vivir unos cuantos años en esta vida para después pasar una eternidad en el infierno. Nuestra mayor preocupación debe ser no en este momento, en el aquí y en el ahora, porque aquí estamos de paso. Créanme, hermanos, lo dice la Biblia y la experiencia lo confirma. Si todo lo que hay es esto nada más, no vale la pena. Pero Dios dice que no. Dios dice que hay un camino. Y si hay un camino, es porque hay un destino. Otro destino. Jesús dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar al cielo si no es a través de Jesucristo. El que en mí cree, dijo el Señor, tiene vida eterna. ¿Te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas? Si fueras confrontado con tu fe o acerca de tu fe, ¿estarías dispuesto a proclamarla y defenderla sin importar que seas rechazado? Hay personas que dicen que son cristianos, pero en el lugar donde trabajan nadie lo sabe. Y en el lugar donde estudia, tampoco. ¿Cómo es posible? Bueno, si usted no tiene oportunidad de compartir con la gente, pero créanme, hermanos, es difícil que no llegue un momento en que tú seas desafiado a proclamar lo que tú crees. Y tal vez resulte que el desafío viene en un ambiente donde solo tú eres el cristiano. ¿Qué vas a hacer? Eso también es testificar. Quiero leer las palabras de Billy Graham. Alguien que conoce muy bien el tema de lo que es evangelizar. Un hombre que ha hablado en público de Cristo a más que ninguna otra, a más gente que ninguna otra persona en nuestra generación. Sus campañas de evangelismo han afectado a más ciudades en el mundo, invadido más hogares gracias a la televisión que ninguna otra empresa evangelística. O sea, no podemos hablar de evangelismo sin mencionar a Billy Graham. Y él dijo, la cosecha evangelística es siempre urgente. Y el destino de hombres y naciones se decide sin cesar. Cada generación resulta estratégica. Nosotros no somos responsables por la generación pasada, ni podemos asumir la plena responsabilidad por la siguiente. Tenemos la nuestra. Y Dios nos pedirá cuenta de lo bien que hayamos cumplido con nuestros deberes hacia esta generación y aprovechando las oportunidades que teníamos. Miren, hermanos, Estados Unidos de América no tiene otra esperanza aparte de Jesucristo. Si ya has estado en algún momento de tu vida confundido, porque quizás has puesto tu esperanza en los hombres, creo que en estos tiempos Dios nos está demostrando con toda claridad que la única esperanza que le queda a este país es Jesucristo. Y Dios nos está diciendo, el medio no es por medio de la política, poniendo tu fe en seres humanos llenos de suciedad. El medio es proclamando lo que yo hice por el mundo. Porque la única esperanza es un cambio en el corazón. No cambiar el ambiente. El ambiente la persona lo puede cambiar y va a seguir siendo miserable, pecador.
Adán y Eva, qué mejor ambiente que tenían ellos, y pecaron. La única esperanza que tiene este país es que las personas busquen a Dios. Y nosotros, como iglesia, debemos dejar de estar pensando que los problemas en Estados Unidos los debe resolver un gobierno. Sí, hay problemas que tiene que resolver, pero son problemas humanos. Los grandes problemas que tiene esta nación son espirituales. Y la esperanza está en que nosotros le demos sabor a este mundo como la sal que somos y la luz. Hablándole a la gente del Evangelio. Miren, Cristo puede venir en cualquier momento, pero si tarda en venir, escúcheme esto: la única garantía de que nuestros hijos y nuestros nietos, si Cristo demora, tengan un mejor futuro, no es que se pague la gran deuda que tiene este país. Eso funciona y está bien, pero no es esa la solución. ¿Saben cuál es la única esperanza? Que existan más cristianos. De lo contrario, el incendio va a seguir creciendo. Y créanme, en un incendio no se puede vivir. Si usted conoce otro camino mejor, si usted conoce un mensaje mejor, bueno, me gustaría saberlo porque no lo conozco. La única esperanza es en mí. El hombre que dijo esto fue un buen ciudadano romano y en ocasiones usó su ciudadanía romana para reclamar sus derechos. Yo no me encuentro en ninguna parte enredado en cosas de este mundo. La razón por la que él vivió fue Jesús. Y la razón por la que Cristo vino fue la salvación de los hombres. Y siga el ejemplo de todos los demás. Y los tiempos en que vivían fueron difíciles, bien difíciles, pero bien gloriosos. Esa pasión por el Evangelio debe llenar nuestros corazones todos los días, con todas las personas.